a través de algunos ejemplos que hemos visto en nuestra clase anterior. Y yo voy a estar explicando ya parte de los delitos que tenemos como nuestro siguiente tema para funcionarios públicos, ¿verdad? En este caso, entonces, vamos a recibir el contenido primero de nuestro segundo tema y después estaremos conociendo ya esos ejemplos y casos que ustedes han preparado como parte de su tarea, ¿verdad? En nuestra, les pido por favor que me confirmen nuevamente, así como hicimos la clase anterior, si pueden ver en pantalla completa la presentación. Sí se ve. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Alguien que confirme si se ve en pantalla completa? ¿Sí? Ok, bueno, voy a retirar mi cámara para poder trabajar con ustedes la presentación. Bueno, nuestro segundo tema son los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. Dentro de estas tenemos como un concepto que prevalece en ellos es el abuso de poder, la corrupción y el actuar ilegal que pueda afectar el interés del público o la confianza ciudadana, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros vamos a estar analizando la noche de hoy. Es importante conocer dentro de esto, ¿verdad? Que ¿qué es un funcionario público, verdad? Y para eso podemos entender que un funcionario público es toda aquella persona que ocupa un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o bien judicial, ya sea que fue designado o bien que fue elegido mediante un proceso de postulación totalmente apegado a los lineamientos que establezca la institución, ya sea en este sentido de carácter permanente o bien temporal. Este funcionario público es remunerado por un horario determinado, por tiempo determinado, y esa persona desempeña una función pública para un organismo o una entidad pública o bien una pública que preste un servicio a los ciudadanos, ¿verdad? También podemos encontrar funcionarios públicos en el extranjero. Estos funcionarios públicos son personas que han sido delegadas para representar a nuestro país y para poder brindar en otros países también ese servicio público a nuestros ciudadanos guatemaltecos que se encuentren en el extranjero, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos y nuestra legislación nos dice, ¿verdad? Que es toda persona o todo funcionario que ocupe un cargo dentro de un organismo o una entidad legislativa, ejecutiva, administrativa o bien judicial, ¿verdad? Dentro de eso, pues tuvimos la oportunidad de ver en nuestra clase anterior que íbamos a estar analizando y que estos delitos abarcan dentro de nuestro Código Penal a partir del 418, ¿verdad? Iniciamos con el abuso de la autoridad y vamos a concluir con el consumo ilícito de bebidas alcohólicas en el artículo 438, ¿verdad? Todo eso, pues, es parte de lo que estaremos viendo, ¿verdad? ¿Qué tienen en común estos delitos? Todos estos delitos protegen un mismo bien jurídico, ¿verdad? La administración pública, ¿verdad? Aquí yo les agregué una palabra que es la correcta administración pública, porque lo que busca estos delitos tipificados dentro de nuestro Código Penal es la sanción para aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones hagan un mal uso de la autoridad que se les ha delegado dentro de sus funciones, ¿verdad? Definitivamente lo que se busca con la regulación de estos delitos es que se mantenga la legalidad, la honradez y la eficiencia del servidor público, ¿verdad? Y del servicio público por ende, ¿verdad? Es decir, esto viene a castigar al funcionario
cuando se dan casos de abuso de su cargo, el mal uso de los recursos y actúa con corrupción e ilegalidad, ¿verdad? Arriba miramos las palabras clave que pueden ser la legalidad y la honradez que tiene que caracterizar al funcionario público. Una clasificación práctica que podemos darle a todos los delitos, espero que todos tengan por ahí su código penal, ¿verdad? A todos estos delitos que encontramos desde el artículo 418 hasta el 438, encontramos el que busca regular y sancionar el abuso de poder y la autoridad, ¿verdad? El incumplimiento del deber que el funcionario público tenga y que va en contra de las resoluciones a la Constitución o a la ley, lo que regula la ley, ¿verdad? Para el perfil de lo que es el funcionario público en el uso de su cargo, haciendo algo ilegal que de alguna manera, como lo vimos, viene a afectar esa credibilidad del público o esa credibilidad en las instituciones públicas, ¿verdad? Un ejemplo de ello, podemos decir que un alcalde niega un trámite legal sin justificarlo, ¿verdad? Alguien va a solicitar que se le extienda alguna certificación a la alcaldía y el alcalde sin ninguna justificación clara se la niega a la persona que ha ido a solicitar el servicio, ¿verdad? Eso es parte de ese carácter de ilegalidad que en algún momento podría tener el funcionario público. También aquí podemos ver otros de los delitos, ¿verdad? Y la forma en la que lo podemos ir enmarcando, el delito de corrupción y aprovechamiento indebido. Aquí es donde nosotros conocemos algunos de los delitos como el cohecho, pasivo o activo, la concusión y exacciones legales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es en funcionarios, se da en funcionarios que obtienen un beneficio personal utilizando su cargo, ¿verdad? Un funcionario que pida, por ejemplo, dinero para agilizar cualquier tipo de trámite dentro de cualquiera de las instancias o instituciones públicas, está cayendo en cualquiera de estos delitos como tal, ¿verdad? Está aprovechándose del cargo que tiene, de los recursos que tiene para poder recibir alguna remuneración a cargo de él. Otra clasificación que podemos dar es el manejo indebido de bienes públicos, ¿verdad? Esto viene relacionado con el dinero y los recursos que maneja en el Estado, ¿verdad? Él abusa en todos los casos, él abusa de su cargo como tal en este caso, él está cometiendo peculado, malversación e uso indebido de los bienes del Estado, ¿verdad? Se apropia de ese mal uso de los recursos, como lo mencionaba, que tiene como funcionario público, ¿verdad? A los cuales él accede y que tiene autoridad en su momento, y eso viene a generar ese uso indebido de los bienes que maneja, ¿verdad? Aquí un ejemplo podría ser un funcionario que usa un vehículo oficial para fines personales. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a veces en las noticias que están o en las redes más que todo, que están haciendo mención a que se ven carros oficiales de algunas instituciones en días no hábiles, como un sábado o un domingo, en alguna cevichería como tal, ¿verdad? Entonces, eso es uso indebido de los recursos que el Estado le ha dado a un funcionario, ya que el vehículo es únicamente para el uso de sus funciones durante los días que tiene establecido como horario laboral, ¿verdad? Otra de las formas en clasificarlo es la falsedad y la manipulación de la información. ¿Qué queremos decir aquí? Todos sabemos que mucha de la información que nosotros tenemos dentro de nuestras instituciones públicas está regulado dentro de una ley especial que es aquella que tiene que ver con el acceso a la información pública, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que intervienen: la falsedad ideológica, la falsificación de documentos públicos y la alteración de los registros como tal. Se miente, se manipula la información oficial
Y un ejemplo de eso es poder alterar una planilla o un acta administrativa, ¿verdad? Importante dentro de algunas de las cosas que regulan el acceso a la información pública, ¿verdad? ¿Y por qué hago mención a esta ley en específico? Porque en esta ley, que es la 57/2008, y que también encontramos dentro de nuestra Constitución, en nuestros artículos 30 y 31, encontramos algunos de los principios en materia de acceso a la información pública que el funcionario debe de tener presente, ¿verdad? Ya que, no puede él alterar ningún tipo de información, ni documento público, ni alterar ningún registro que es trasladado mediante un servicio o solicitud, ya sea de una entidad o de un particular como tal, ¿verdad? Aquí, dentro de esta ley, nosotros encontramos también la regulación de los tipos de información de acceso público que nosotros podemos encontrar para disposición de los particulares, ¿verdad? O bien de una institución. Hay información que tiene un límite, ¿verdad? Y que no puede ser dada al público, pero esto es a través de decretos o de disposiciones que son emitidas directamente por altos funcionarios, ¿verdad? Y todo tiene que tener una justificación y un razonamiento, ¿verdad? Esto es parte de lo que también nos puede regular y en el cual, pues, un funcionario público también puede incurrir dentro de esa falsedad que hablamos de documentos públicos como tal o registros públicos como tal. Que vamos también, algo que podemos hablar, hay omisiones y negligencias, ¿verdad? Cuando el problema no es lo que hace, sino lo que no hace, ¿verdad? Que incluye el incumplimiento de sus deberes como tal. El negar la función de servicio o de auxilio que tiene el funcionario en el cargo que esté desempeñando y retardo malicioso. ¿Qué quiere decir? Dentro de nuestra legislación hay cierto tiempo para la entrega de información, para la entrega de cualquier solicitud en alguna de las instituciones públicas que tenemos. Hay ciertos tiempos que deben de cumplirse, están establecidos en las leyes orgánicas y reglamentos de cada una de estas instituciones, y cuando el funcionario incumple en esas también está cometiendo parte de esos delitos que pueden ser, que están siendo tipificados dentro de una omisión o una negligencia en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? No cumple al final entonces sus funciones. Y aquí podemos mencionar un ejemplo, ¿verdad? Un funcionario que retrasa un expediente intencionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, para relacionarlo un poco con uno de los delitos que hablábamos anteriormente, pues el funcionario, digamos, recibe mediante los sistemas de recepción pues a través de algún ticket o algo, cierto expediente, y tendría en el orden en el que los va recibiendo ir dándole respuesta. Sin embargo, pónganse que este funcionario reciba algún beneficio económico por sacar otros expedientes, va retrasando un expediente de forma intencional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Algunos otros delitos que podemos mencionar, como la revelación de secretos, nombramientos ilegales, ¿verdad? Que venga algún alcalde y venga a nombrar algún funcionario o algún empleado que no tenga la autorización del Consejo Municipal como tal, es un nombramiento ilegal, ¿verdad? Y ejercicio de funciones. También existe un ente que se encarga de velar porque los funcionarios cumplan la atención al público sin ejercer cualquier tipo de actitud incorrecta hacia el trato al público, ¿verdad? Dentro de los delitos que vimos anteriormente, vimos el cohecho, ¿verdad? Y aquí encontramos el concepto jurídico que podríamos manejar, ¿verdad? Es el delito que comete un funcionario público cuando solicita, recibe o acepta dinero, regalos o cualquier beneficio a cambio de retardar un acto propio de su cargo, ¿verdad? Era parte de lo que mirábamos anteriormente.
¿Qué podemos decir para simplificarlo? Es vender su función pública, ¿verdad? Un empleado municipal que pide dinero para aprobar un trámite. Es parte de lo que mencionaba anteriormente. El peculado es el delito que comete un funcionario cuando se apropia, sustrae, utiliza indebidamente dinero o bienes del Estado que están bajo su cargo, ¿verdad? O bajo su administración como un funcionario de alto nivel, ¿verdad? Es robar, en otras palabras, resumiéndolo, recursos públicos, ¿verdad? Un funcionario que toma dinero de la municipalidad para uso personal está cayendo dentro del delito de peculado. La malversación es el delito que comete un funcionario público cuando da a los fondos públicos un destino distinto al que legalmente tiene asignado. Esto no necesariamente es que se lo está apropiando, pero podría decirles un ejemplo, usar mal el dinero, como por ejemplo hace un tiempo escuchábamos nosotros en las noticias de cuántas cosas no utilizan nuestros para hacer compras propias personales, ¿verdad? De los fondos que puedan haber en cajas chicas o en cualquier otro tipo de fondo que tenga dentro de la institución, ¿verdad? Había uno que salió creo que no hace mucho, en donde una de las magistradas le pedía que le compraran medias, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es hacer uso de los recursos públicos cuando no existe, digamos, dentro del reglamento contable, la autorización para poder comprar este tipo de cosas que son de uso personal u otras que, pues, son en cada caso distintas, ¿verdad? Las negociaciones ilícitas es el delito que comete un funcionario cuando se aprovecha de su cargo, ya sea directa o indirectamente, e interviene en negocios, contratos o actividades económicas en las que tiene un interés personal. Beneficia a terceros cercanos. Un ejemplo es hacer negocios desde su cargo para beneficio o allegados. ¿Qué podría ser? La concesión de alguna licitación, ¿verdad? La contratación de familiares podrían ser parte de eso, ¿verdad? Aquí el ejemplo, pues, es cuando un alcalde podría adjudicar un contrato a una empresa de su familia, ¿verdad? O a terceros. ¿Qué creen que hizo mal el funcionario, verdad? Yo creo que la mayoría de las respuestas aquí todos las sabemos conforme lo que vimos. En el abuso de la autoridad, por ejemplo, usó su poder incorrectamente, o sea, cuando hay el delito de abuso de autoridad, podemos hacernos la pregunta, ¿usó su poder incorrectamente? ¿Qué creen ustedes? A ver, quiero oírlos. Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciada. No los escucho, jóvenes. Sí, licenciado. No del momento, Sí, del lugar. El funcionario utilizó su cargo para efectuar fuera de la ley, tomar decisiones arbitrarias o perjudicar a alguien sin justificación legal, ¿verdad? Entonces, el abuso de autoridad es el poder utilizado incorrectamente por el funcionario público, ¿verdad? En el caso de la corrupción, ¿verdad? Recibió o pidió beneficios, es parte de lo que hablábamos en el delito de cohecho, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Está incurriéndose en este delito? Sí, porque el funcionario solicitó, aceptó o recibió dinero, regalos o cualquier tipo de beneficio a cambio de realizar su función, a cambio de omitir o de retardar cualquier a cualquier gestión que esté bajo su cargo, ¿verdad? En el caso de peculado y de malversación, ¿se quedó con dinero público? Sí, ¿verdad? Sí, el funcionario se apropió, desvió o utilizó el dinero del Estado para fines personales o distintos a los autorizados, ¿verdad?
En la falsedad documental, alteró documentos, sí, ¿verdad? El funcionario modificó, creó, utilizó documentos públicos con información falsa para generar un beneficio o incurrir en uno, ¿verdad? En la omisión o incumplimiento de sus deberes, no hizo lo que debía, pues sí, definitivamente, ¿verdad? Él tuvo incumplimiento o omitió cosas durante el ejercicio de sus funciones y sí, el funcionario dejó de cumplir legalmente lo que estaba establecido para su cargo, por lo tanto, es negligencia, ya sea de forma intencional, ¿verdad? Afectando al servicio público como tal, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros podemos entender dentro de estos artículos que tenemos regulado desde el 418 hasta el 438, haciendo una clasificación como la que vimos a continuación, ¿verdad? Para esto, entonces, vamos a cerrar aquí con este tema y vamos a dar paso a la actividad que tenemos prevista para el día de hoy. Vamos a trabajar como lo habíamos acordado en siete, 8 grupos para que ustedes puedan darnos a conocer en un plazo no mayor de 5 minutos los casos de los que nosotros vimos en nuestra clase pasada, ¿verdad? En nuestra clase pasada, voy a solo para aperturarles aquí el tema, nosotros tuvimos la oportunidad. Ahorita les muestro. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver 7 delitos en nuestra clase anterior, ¿verdad? En nuestra clase anterior nos basamos en nuestro fundamento legal desde el artículo 8 hasta el artículo 17, viendo delitos como el atentado, la resistencia, agravaciones especiales, desobediencia, desorden público, ultraje a símbolos nacionales y violación a sellos, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ver cuál es la sanción que se le da, nuestro verbo rector, el bien jurídico, sujeto, activo, pasivo y elemento interno y material de estos delitos como tales, ¿verdad? Brevemente se hizo también una referencia histórica desde el Imperio Romano, que es de donde pues mucha de nuestra base legal también en su momento fue regulada, ¿verdad? Aquí yo les estoy mostrando, esta es la tabla en la cual vamos a ir trabajando todos estos conceptos que les sirva a ustedes para su examen final, ¿verdad? Como parte de lo que nosotros vamos a estar construyendo juntos, ¿verdad? Esto que ustedes pueden ver aquí es una tarea que vamos a estar desarrollando. Yo les dejé ya aquí parte de la información que estuvimos viendo, pero como todos pusieron atención, esto les será muy fácil poderlo ir llenando, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la introducción y vamos a dar inicio entonces con nuestra primera presentación, el grupo número 1 que tiene el delito de atentado. Tienen 5 minutos que voy a estar evaluando el contenido y la manera en la que ustedes puedan explicarnos y fundamentarnos el caso o los casos que ustedes van a estar presentando, ¿verdad? El manejo del tiempo y, por supuesto, cómo se desempeña el expositor en nombre de todos en cuanto a la exposición, ¿verdad? Esos van a ser los 3 puntos que voy a estar evaluando en la exposición que ustedes van a tener como grupo, ¿verdad? Voy a dejar de presentar y le pido por favor entonces al grupo número 1 que a partir de este momento pueda presentar. Son las 19:31, tendrá tiempo hasta las 19:36 este grupo. Adelante, por favor. Ahorita le... Me comentan si pueden ver mi pantalla. No. Compañera.
Ahorita sí ya la pueden ver. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Yo les en nombre de todo el grupo, les voy a exponer acerca del delito contra la administración pública cometido por cometidos por los particulares y el delito es delito de atentado. Somos el grupo número 1 y estos son todos los integrantes. El delito de atentado está en el artículo 408 de nuestro Código Penal. Su conducta es uso de violencia por un particular contra una autoridad o un funcionario público. ¿Cuándo se da esto? Es cuando hay uso de violencia con fines de rebelión o sedición, aunque no haya levantamiento público. En este caso, su bien jurídico tutelado es la administración pública. La pena que se da al cometer este delito es de prisión y es de 1 a 3 años. Su verbo rector es cometer, emplear y alzarse. Un ejemplo es el caso de Miriam, ¿verdad? Que ella es trabajadora del Ministerio Público. En este caso, el 28 de octubre del 2022, la fiscal del Ministerio Público, Miriam, fue emboscada y atacada a balazos en la zona 3 de la capital. El ataque ocurrió debido a su labor de investigaciones penales. Tras sobrevivir el primer atentado, los agresores intentaron asesinarla nuevamente dentro del Hospital San Juan de Dios, pero el plan fue frustrado por las fuerzas de seguridad que resguardaban a la funcionaria. Los hechos fueron la víctima pues es funcionaria pública, ¿verdad? En este caso la fiscal del MP. La acción ataque armado directo en zona 3 y planificación de segundo ataque en el hospital. El contexto, pues la fiscal se encontraba en funciones. Como ya habíamos mencionado, la relación pues está relacionado con el artículo 408 del Código Penal y este caso encuadra en el numeral 2 por el uso de violencia contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Su sujeto activo es particulares, que es los agresores, y sujeto pasivo pues es la funcionaria pública, la fiscal general, la fiscal del MP, perdón. Ahora el caso número 2 es el Hospital Roosevelt. Esto se llevó a cabo en el 2017 y el 16 de agosto del 2017 un comando armado de la Mara Salvatrucha vio en el Hospital Roosevelt con armas de alto calibre. El objetivo era rescatar a un reo bajo custodia policial. Durante la acción, los pandilleros atacaron directamente a los agentes de la PNC y resguardo del sistema penitenciario, dejando un saldo de 7 fallecidos y 12 heridos antes de lograr del privado de libertad. En este caso, los hechos que se dan son la acción y irrupción de armas de pandillero para liberar a un reo. El conflicto es enfrentamiento directo contra los guardias del sistema penitenciario y agentes de la PNC, agentes de la autoridad. Este delito encuadra en el artículo 408 y también encuadra en el número 2 por el uso de violencia contra agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Su sujeto activo pues es particulares y son los pandilleros, son los agresores. El sujeto pasivo es agente de la autoridad, los agentes de la PNC y los guardias del sistema penitenciario. Muchas gracias. Muchas gracias, grupo número 1. Vamos ahora con el grupo número 2. Nuestro siguiente delito.
Buenas noches, licenciada. Ahorita vamos a proyectar. Sí, buenas noches. Ahorita voy a compartir pantalla. Por favor, no se les olvide la asistencia, ya está en el chat el enlace. Ok. Listo, muchas Ya gracias. tenemos la presentación. Sí, gracias. Buenas noches a todos, compañeros. En nuestro caso vamos a desarrollar lo que es la resistencia, el cual como fundamento legal es el artículo 409 de nuestro Código Penal guatemalteco. Adelante. ¿Puedes cambiarle diapositiva? Sí, bueno. En cuanto al fundamento legal, creo que te pasaste una. Sí, el fundamento legal del delito de resistencia, pues como les comenté, es el artículo 409 de nuestro Código Penal. ¿Puedes regresar, Esmeralda? Bueno, este es uno de los delitos contra la administración pública y básicamente consiste en oponerse con violencia a una autoridad en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es la pena? La pena, con base al Código Penal, es de 1 a 3 años. Nuestro sujeto activo puede ser cualquier persona y nuestro sujeto pasivo son funcionarios o autoridades de la administración pública. Uno de los verbos rectores es oponerse con violencia. Ustedes van a encontrar más adelante con el otro grupo que se puede llegar a confundir con el tema de desobediencia, pero algo fundamental que va a diferenciar la resistencia es que aquí hay violencia. Entonces significa que si alguien se opone, se resiste, pero no hay violencia, no es el delito de resistencia. ¿Qué protege este delito? Pues que las autoridades puedan cumplir su función sin ser obstaculizadas. A continuación vamos a dar el caso número 1 y en el caso número 1 pues es básicamente cuando hubo una oposición, no se logra ver, Esmeralda, el slide, pero el caso número 1 fue básicamente, es una noticia en Quetzaltenango. Aquí pues lo que sucedió es de que querían capturar a un pandillero y lo que sucedió es de que pues esto sucedió recientemente en marzo, hicieron el operativo la Policía Nacional Civil en Quetzaltenango y cuando la Policía Nacional Civil intentaba recapturar a un prófugo, pues ellos se manejan en pandillas y ellos empezaron a atacar a la Policía Nacional Civil. ¿Sí? Por eso es que hay una resistencia, porque se opusieron y encima de eso utilizaron violencia. Y en este caso es una resistencia armada, ahí es donde se produjo el enfrentamiento. ¿Y cuál fue el resultado? Pues 2 agentes heridos y aunque el prófugo después fue capturado, igual se encuadra con una resistencia porque hubo violencia. Adelante con la siguiente. Y bueno, ahí vemos una foto del diario de Centroamérica, ¿verdad? Y bueno, como conclusión del caso número 1, si puedes regresar, Esmeralda. Bueno, en este caso, pues ya no estamos ante una simple desobediencia, que era lo que les comentaba, sino ante una resistencia violenta y organizada contra la autoridad, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el caso número 2, que Esmeralda sería la que continuaría con el siguiente caso. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Sí, adelante, Esmeralda. Perdón. Bueno, si gustan, continúo yo para no perder En tiempo. el caso 2 es sobre... Okay. Sí, en el caso 2 es sobre cuando en el año 2020, en medio de crisis de COVID, los diputados querían
aprobar el presupuesto 2021, ¿verdad? Entonces hubo mucho conflicto, mucha inconformidad porque se elevó el presupuesto. Se estaba de- dando en diferentes instituciones que no correspondían, ¿verdad? No le daban prioridad a la nutrición, a la salud. Entonces, en noviembre, pues hubo una manifestación frente al Congreso de Guatemala y estas manifestaciones empezaron pacíficas y luego pues escalaron y ya ingresaron a quemar la institución, ¿verdad? A tirar objetos, hubo enfrentamiento con policías, lanzamiento de objetos. Entonces, esto también se encuadra con el artículo 409, que es la resistencia. Acá hay una pequeña conclusión que dice las manifestaciones iniciaron de forma pacífica, sin embargo a escala pues hubo actos violentos contra la PNC, ciertas conductas dejaron de ser protegidas como los derechos, como el ejercicio de los derechos y pasaron a constituir delitos. Entonces, esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Gracias, grupo 2. Vamos con el siguiente grupo, por favor, para ver nuestro artículo 410. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Asaú. Y vemos su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. En representación del grupo número 3, tengo el honor de exponer un tema fundamental en la estructura del derecho penal, como lo es las agravaciones específicas del artículo 410 del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí pueden ver los integrantes. Siguiente. Ok, antes de entrar al artículo en sí, debemos ubicarnos en el contexto, pues estamos analizando los delitos cometidos por particulares. ¿Qué significa esto? Son acciones realizadas por personas que no necesariamente ostentan un cargo público como tal, pero que en su actuar interfieren, obstaculizan o dañan el prestigio y el funcionamiento normal de las instituciones del Estado. Pues el artículo 410 no crea un delito nuevo, sino que funciona como un amplificador de la pena. Establece que las sanciones de los artículos anteriores, el atentado y la resistencia, los cuales fueron expuestos por los dos grupos anteriores, se aumentarán en una tercera parte si ocurren circunstancias específicas. Esas circunstancias son las siguientes. Como número 1, si el hecho fuera cometido a mano armada. Número 2, si el hecho fuere cometido por 3 o más personas. Número 3, si el autor del hecho fuere funcionario público, autoridad o agente de la misma. Número 4, si por consecuencia de la acción la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los agresores. Número 5, si se pusiere manos en el funcionario, autoridad o agente de ella, o sea, agresión física. Siguiente diapositiva. Muy bien, para que un juez aplique este artículo debemos identificar los elementos de tipo. Como verbos rectores tenemos emplear, acometer u oponer. Sujetos activos puede ser cualquier persona, pero sujeto activo en casos especiales puede ser un funcionario, autoridad o agente de la misma. El sujeto pasivo es un funcionario, la autoridad o sus agentes. El bien jurídico tutelado es la administración pública y la forma de persecución pública de oficio. Siguiente, gracias. Entonces, tenemos el primer caso, el cual nos dice que el señor Juan Pérez se desempeña como comisario de la Policía Nacional Civil, PNC, en una estación departamental. Por su cargo tiene la obligación legal de recibir denuncias y remitirlas al Ministerio Público de forma inmediata. Los hechos son, pues resulta que un día llega una ciudadana, se presenta a la comisaría para denunciar un robo con violencia ocurrido en su barrio, identificando plenamente al agresor. Este comisario, Juan Pérez, recibe la denuncia, pero nota que el acusado es un conocido cercano a su familia. En lugar de consignar el reporte y enviarlo al MP,
Para iniciar la investigación, Pérez guarda el expediente en su escritorio y debe no darle trámite para proteger a su conocido. Pasan los meses y la investigación nunca inicia porque el documento jamás salió de la comisaría. Pues veamos los elementos. Siguiente diapositiva. Muy bien. En este caso, un comisario de la PNC decide archivar. Muy bien, en este caso los verbos rectores serían omitir o retardar, pues este comisario omitió enviar el expediente. ¿Cuál es el sujeto activo? El funcionario público, el comisario. Al ser un funcionario, su conducta afecta y tiene la agravante del numeral tercero, que lo habíamos mencionado, que es agravante cuando es cometida por un funcionario público. En este caso, ¿cuáles fueron las acciones en este delito? Pues el hecho de forma deliberada. La sanción sería de pena de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación especial. Siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos el segundo caso, un diputado. Pues Jorge Luis Pérez Pinto es un funcionario público del Estado de Guatemala. Él es diputado del Congreso de la República y se dirige al departamento de Chimaltenango. Él se dirigía en su vehículo cuando vio un puesto policial que estaba haciendo el alto a los carros para pedir papeles e identificarlos. Él pensaba que no lo iban a detener. Cuando un agente de la PNC le pidió que se detuviera, al momento de detenerse se acercaron los dos agentes y le pidieron los papeles del vehículo y su licencia de conducir. Él se negó rotundamente a entregar los papeles porque él decía que no tenía por qué entregarlos si él era funcionario público. Los agentes le pidieron de favor que se bajara del vehículo y cuando lo hizo, se dio cuenta los policías que no tenían ningún tipo de documento. Lo detienen y él comienza a reaccionar de forma violenta, dándole golpes a los agentes y agredirlos físicamente. Saca un arma de 9 milímetros y agredió a un agente en el pecho, dándole una empuñadura. O sea, no le disparó, solo le dio una empuñadura en el pecho con el cañón del arma, sin causarle lesiones graves. Los demás agentes lo logran controlar y lo ponen a disposición del juez. Siguiente diapositiva. Muy bien, teniendo los hechos, podemos identificar que en este caso los verbos rectores son oponerse, acometer y emplear violencia, ya que el sujeto activo primero se niega a cumplir una orden legítima de la autoridad, configurando la oposición, y posteriormente su conducta se vuelve agresiva al atacar físicamente a los agentes, lo que encuadra en el verbo acometer. Finalmente, él utiliza la fuerza, incluso un arma de fuego para agredir. Se configura el delito de empleo de violencia. Como nuestro sujeto activo, pues Jorge Luis Pérez Pinto, el diputado, porque es la persona que ejecuta la conducta de violencia, se resiste a la autoridad y agrede físicamente a estos agentes. ¿Cuáles son nuestros sujetos pasivos? Los agentes de la Policía Nacional Civil y de manera general la administración pública del Estado de Guatemala también, porque reciben directamente la agresión, ya que sufren el daño inmediato. También resulta afectada la administración pública porque se altera el normal funcionamiento de la autoridad y el respeto debido al ejercicio del cargo público. Este segundo caso es muy ilustrativo, pues un funcionario como tal, un diputado, se niega a un control policial y reacciona de forma violenta usando un arma. Pues aquí vemos la agravante del numeral 1, que dice que el hecho cometido a mano armada, el numeral 3 también, el hecho cometido por un funcionario, y del numeral 5, que es la agresión física. Pues no importa el cargo del agresor, la ley protege la función policial y el uso del arma eleva la responsabilidad penal drásticamente. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusión, decimos que el artículo 410 es la herramienta que tiene el sistema penal para castigar con mayor rigor a quienes, desafiando el orden legal, utilizan la violencia, ya como vimos, por ejemplo, en el ejemplo de este caso 2 del diputado, o su oposición, como vimos en el caso 1, con el comisario que no envió los documentos, para socavar la autoridad. Espero que esta presentación haya sido de una fácil comprensión para ustedes. Muchas gracias por su atención.
Gracias, Esaú, y al grupo número 3 por su presentación. Número 4, por favor, nuestro artículo 414, adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Solo esperando que... Ahí está. Muchas gracias. Buenas noches. Vengo en representación del grupo número 4 y les vamos a exponer acerca del delito de desobediencia. Si podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. El delito de desobediencia está regulado en el artículo 414 del Código Penal y les presentaremos un análisis jurídico de este delito. Siguiente diapositiva, por favor. Y en primer lugar, ¿qué es el delito de desobediencia? El artículo 414 nos establece que se sanciona a las personas que desobedecen abiertamente una orden o mandato dictado por una autoridad o funcionario competente. Esto es primordial que esta orden debe de ser legal y debe de haber sido notificada debidamente. Este delito protege a la administración pública y sus elementos son los siguientes. El verbo rector evidentemente es desobedecer. La desobediencia lleva implícita también una omisión o directamente ignorar la orden, negarse a cumplir la orden legítima emitida por la autoridad competente. El sujeto pasivo son los funcionarios o la autoridad. El sujeto activo es cualquier persona, es un sujeto común. Y la conducta típica es la desobediencia de la orden. Siguiente diapositiva, por favor. Como primer caso tenemos el siguiente. En el municipio de Villanueva, durante un operativo de control vehicular, un agente de tránsito le indicó a un conductor que se detuviera para una revisión de rutina. El conductor inconforme ignoró la orden y continuó avanzando, argumentando que éste no poseía tiempo. El agente le dio nuevamente la orden de detenerse, explicándole que era un procedimiento obligatorio. Sin embargo, el conductor persistió en su negativa y además mostró una actitud agresiva. Ante esta situación, el agente reportó el hecho y el ciudadano fue posteriormente procesado por el delito de desobediencia, ya que incumplió una orden legítima emitida por una autoridad en sus funciones sin una justificación legal. Siguiente diapositiva. Gracias. Como caso número 2 tenemos al expediente 971-2011 del Juzgado de Paz, el cual es un caso de violencia intrafamiliar. En el presente caso, un hombre es denunciado por violencia física y psicológica contra su esposa. El presente juez de paz dicta medidas de seguridad y el sindicado las incumple reiteradamente. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Como primer incidente del presente caso, tenemos que después de las medidas de seguridad, el sindicado regresa a la vivienda de su pareja, violando evidentemente la orden judicial de alejamiento y la agrede físicamente, causándole lesiones. Este acto constituye el primer incumplimiento documentado de las medidas de seguridad dictadas por el presente juzgado de paz. Como segundo incidente tenemos en primer lugar, posteriormente el sindicado se presenta en el lugar de culto donde se encontraba su esposa. Como segundo punto tenemos una nueva agresión. El sindicado agrede nuevamente a la víctima demostrando el desprecio total por las medidas de seguridad dictadas por el juzgado de paz. Como tercer acto tenemos los testigos presenciales. Estos testigos reportan los hechos a la autoridad. Y como último punto o acto, tenemos la captura. El sindicado es capturado y puesto a disposición del juez competente. La sanción de este delito, por lo menos en el presente caso, es de 5,000 quetzales. La multa impuesta por incumplimiento de la resolución dictada por el juzgado de paz y cometiendo el delito de desobediencia. La multa se impone por las acciones derivadas de estos actos violentos del sindicado.
Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, tenemos que el artículo 414 protege el principio de autoridad y obligatoriedad, que indica que las medidas de seguridad son órdenes judiciales que deben respetarse bajo la pena de multa. También la reiteración del sindicado agrava la conducta. Las dos agresiones después de las medidas demuestran la voluntad deliberada del agresor de desobedecer. Y la sanción es económica y disuasiva. La multa de 5.000 quetzales busca garantizar el respeto a las resoluciones judiciales y sobre todo proteger a la víctima. Y bueno, muchas gracias por su atención, compañeros. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan entendido la presentación del grupo 4. Buenas noches. Muchas gracias, José Pablo. Interesante uno de los casos que presentaban aquí. Solo voy a sumarles a los fundamentos que ustedes dieron ahí, que intervienen también la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ahí también interviene nuestro Código Procesal Civil y Mercantil dentro de lo que regula para temas de familiares, ¿verdad? En donde, pues definitivamente también veremos la ley contra el femicidio y otras formas contra la mujer. Ahí es importante que aparte de ese fundamento que tenemos en nuestro Código Penal, a la hora de plantear cualquiera de los delitos que tengamos como futuros abogados, también debemos generar esa vinculación a través de los fundamentos que podemos tener en leyes especiales conexas, ¿verdad? Adelante, grupo número 5, 415, por favor. Buenas noches, compañeros, licenciada. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, adelante. Pues en nuestro grupo la verdad es que no tuvimos tantos como casos reales, por decirlo así, sino son ejemplos ilustrativos y pues vamos a explicar, o voy a explicar más bien en profundidad qué es el desorden público, ¿verdad? Nosotros somos el grupo 5. Aquí podemos ver a los integrantes. Cometen el delito de desorden público. Primero, quienes turbaran el orden en la audiencia de un tribunal, en los actos públicos o sesiones de una corporación de cualquier autoridad. También quienes causaren tumulto o turbaren gravemente el orden en un establecimiento público o abierto al público, en centros de cultura o destinados a reuniones ocasionales o permanentes, espectáculos, solemnidad o reuniones numerosas. También quienes en lugar público o en cualquier asociación o reunión numerosa ostentaren lemas, banderas o símbolos que provoquen directamente a la alteración del orden. Quienes impidieren o estorbaran a un funcionario en el cumplimiento de un acto inherente a sus funciones igualmente. Y pues los responsables del desorden público serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 50 a 500 quetzales. Este delito, pues, sanciona las conductas, como ya vimos, que alteran la tranquilidad y el orden en espacios públicos, actos oficiales, reuniones numerosas, afectando la paz social y el normal desarrollo de las actividades colectivas. Tenemos, en cuanto a su origen, este delito proviene de la doctrina clásica del derecho penal español, que buscaba proteger la paz en los espacios públicos. Su finalidad histórica, pues, ha sido evitar conductas que alteren la tranquilidad colectiva, si lo queremos ver así, y afecten el ordenamiento social. Actualmente, pues, este delito también se analiza desde una perspectiva constitucional. Como ya sabemos, en nuestra Constitución está protegido primeramente el derecho a la libre expresión, ¿verdad? Que tenemos en nuestro... y también, el derecho a las manifestaciones protegidas en el artículo 33 de nuestra Constitución, si no estoy mal. Y pues digo esto porque muchas veces existe un límite importante que se tiene que tener entre el ejercicio del derecho de manifestación y la comisión del delito de desorden público, pues
una manifestación puede tornarse violenta, puede tornarse ahí sí que contraproducente, cuando los actores de este delito, pues, las personas comunes, como ya sabemos, lo que estamos estudiando ahorita, cometen este delito, ¿verdad? Y pues la penalidad. Quien causara desorden en el lugar público, perturbar la paz pública, serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años, como ya lo vimos, y multa de 50 a 500 quetzales. Podemos ver aquí los elementos jurídicos. En esta diapositiva podemos observar los elementos que componen el delito. Primero tenemos el verbo rector, es decir, las acciones, como ya sabemos, que describen la ley, que serían turbar, causar, ostentar, impedir y estorbar. Estas son las conductas que, como sabemos, dan origen al delito. También tenemos el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, ya que se trata de un delito común, ¿verdad? Tenemos también al sujeto pasivo, que puede ser tanto aquí dice funcionarios o empleados públicos, pero yo lo miro más como el Estado como colectividad, si lo queremos ver así, ya que el daño no afecta solamente a funcionarios o empleados públicos, sino también afecta al orden público en general, ¿verdad? Y también tenemos, pues, nuestro bien jurídico tutelado, que es la administración pública, como decía la licenciada, sería tal vez una correcta administración pública, ¿verdad? Y la persecución es pública y de oficio, pues no se necesita de una denuncia como tal para que sea perseguido. Aquí, pues básicamente miramos unas ideas generales sobre qué es el delito. Podemos ver ahí la perturbación del orden, penas específicas, tranquilidad de funcionamiento. Lo que nos ilustra más bien esta diapositiva es que la ley sanciona estas conductas porque afectan directamente la tranquilidad social y el funcionamiento normal de las instituciones. Por esto, las penas establecidas en el Código Penal funcionan no más bien como un elemento castigador, sino un elemento disuasorio, un elemento de restauración, ya que busca restablecer el equilibrio social, si lo queremos ver así, proteger la paz pública y garantizar el respeto al orden público, ¿verdad? Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Podemos ver el ejemplo 1, dice, disturbios en eventos deportivos. Un grupo de aficionados comienza a destruir propiedad pública y agredir a transeúntes a la salida de un estadio, que muchas veces, tristemente, es la realidad que vemos después de algunos eventos deportivos que tenemos acá más en el fútbol, ¿verdad? Aquí se tipifica el desorden público porque la acción colectiva impide el libre tránsito y genera un estado de inseguridad generalizada. También podemos ver el ejemplo número 2, manifestaciones que derivan en vandalismo. Cuando una protesta pacífica se torna violenta y los participantes comienzan a lanzar objetos a edificios públicos e intimidar a ciudadanos ajenos al movimiento. Podemos verlo fácilmente en los disturbios que hubieron para destituir a nuestra amada fiscal general, Consuelo Porras. Y también lo podemos ver incluso el mes pasado, o creo que fue este mes, creo que sí fue este mes, para las manifestaciones del 8M, ¿verdad? Sabemos lo que pasa o lo que pasó en esas manifestaciones. Hubo, mejor dicho, vandalismo, hubo desorden, así que podemos tipificar esta manifestación como desorden. Y pues, como tercer ejemplo tenemos los altercados en centros nocturnos o zonas vivas, pues, líneas de grandes proporciones en la vía pública que requieren la intervención de la Policía Nacional Civil para restaurar la calma. Como sabemos, el sujeto activo es quien inicia o proporciona el tumulto que rompe la paz, en este caso del vecindario. Sin más que agregar, muchísimas gracias por su atención. Como siempre, linda noche a todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar por el tiempo con nuestro siguiente grupo, por favor, nuestro artículo 416. Adelante.
Permítame, licenciada. Perdone, ahí solo voy a activar el micrófono. Ok. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. El día de hoy les voy a hablar acerca del ultraje a los símbolos nacionales. El artículo 416 del Código Penal de Guatemala. Vamos a ver qué nos dice en el marco normativo. El artículo 416, ultraje de los símbolos nacionales, comete delito quien ultraje, desprecie, vilipendie, ofenda o injuria de los símbolos nacionales de Guatemala. Se le impondrá una prisión de 6 meses a 2 años. Tenemos como fundamento legal el Código Penal de Guatemala, la Constitución Política de la República y la Ley de Símbolos Patrios. El bien jurídico tutelado es la administración pública y símbolos del Estado, la integridad y la dignidad institucional, la soberanía y respeto nacional. Sujetos del delito. El sujeto activo, cualquier persona, delito común, sin cualificación especial, y el sujeto pasivo, el Estado de Guatemala, los símbolos nacionales y la dignidad institucional. El sujeto activo es quien comete el delito y el sujeto pasivo quien sufre la ofensa. Verbos rectores del artículo 416, ultrajar, despreciar, vilipendiar, ofender, injuriar y menospreciar. Acciones que menoscaban la dignidad de los símbolos nacionales. Forma de persecución, artículo 416, acción pública. Es un delito de acción pública, la persecución es de oficio por parte del Ministerio Público y no requiere denuncia previa. Vamos a ver qué es lo que nos dice el organismo judicial al respecto, y para ello voy a colocar acá un video de qué es lo que nos dice el organismo judicial. Bienvenidos a un nuevo OJ en línea. Un usuario en redes sociales nos hace la siguiente consulta. ¿Qué sucede si se profana un símbolo patrio? En Guatemala, los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional están protegidos por la ley. Profanarlos constituye un delito tipificado en el artículo 416 del Código Penal, el cual sanciona con prisión de 6 meses a 2 años a quien públicamente los ultraje, menosprecie o denigre. El respeto a los símbolos nacionales no solo es una obligación legal, también es un deber cívico que fortalece nuestra identidad y unidad como país. Recuerde que puede dejar sus dudas o consultas a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo OJ en línea. Muy bien, ahora vamos a un caso directo. Pasó aquí en Guatemala. Espero que no se vayan a reír como el público que está riéndose prácticamente siendo partícipe de los chistes de esto. Bien, ¿qué nos dice una persona que me llama mucho la atención está indignada con este caso? En base a lo que ya todos sabemos, que es una falta de respeto que ella no sabía. Recordemos lo que dice el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Así que ella no puede decir que porque no sabía, hizo lo que ya todos sabemos. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias legales. ¿Y cuál es la consecuencia legal? Que en el artículo 416 del Código Penal, lo que ella hizo puede ser sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Y esto aplica para toda persona, sea extranjera o guatemalteca, que se encuentre dentro de la República de Guatemala. Pero sí entiendo que a la larga es falta de respeto, lo cual que yo no sabía. Me llama mucho la atención. Muy bien, conflicto de derechos. La libertad de expresión, postura que argumenta que la crítica hacia los símbolos es una forma de protesta política protegida por la Constitución y tratados internacionales, protección a la identidad, postura que defiende que el derecho a los símbolos es un límite legítimo necesario para la cohesión social y el respeto a la soberanía. A mi criterio, licenciada y compañeros, la libre expresión considero que es válida siempre y cuando nosotros expresemos nuestra inconformidad sobre los actos que están realizando algunos representantes de nuestro país, pero definitivamente
dañar los símbolos patrios es, para mí, a mi criterio, es un delito, porque definitivamente los símbolos patrios no le hacen daño a nadie, pues, y prácticamente es un abuso lo que realizamos. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo con la libre expresión, y sí, para mí que debería ser se debería aplicar la justicia con todo el peso de la ley. Siguiente, vamos a ver acá. Conclusiones. Sanciona las conductas que lesionan la dignidad simbólica del Estado. Es un delito común, doloso y de acción pública. Protege la pública y los símbolos nacionales y refuerza la identidad y autoridad del Estado. Esto ha sido nuestra presentación del Grupo 6, licenciada. Muchísimas gracias, compañeros, por la atención. Que tengan buena noche. Gracias, Marco Antonio. Definitivamente el análisis de este delito y los ejemplos que ustedes han presentado, y solo quiero hacer este breve comentario, es parte de nuestra identidad como guatemaltecos, ¿verdad? Es el hecho de tener bien claro cuál es nuestra identidad como ciudadanos, ¿verdad? El apreciar, el amar, el respetar nuestras leyes, nuestros símbolos patrios, a nuestra gente, es parte de esa identidad como guatemaltecos que se ve reflejada en el respeto que podamos tener ante el patrimonio cultural y ante los símbolos patrios que podamos tener, ¿verdad? Como tal. Muchas gracias al grupo número 6. Vamos. Y solo quiero hacer ¿Sí? una anotación más. Recuerdo que en mi época, quienes ofendían a los símbolos patrios, definitivamente teníamos un castigo bien severo en donde estudiábamos. Ahí habían castigos así de que, o 20, 25 reglazos en las manos, en las pompis, ¿verdad? Pero definitivamente nadie quería recibir un castigo de esa manera. Y yo creo que todo empieza desde nuestros hogares. Si nosotros inculcamos esos valores a nuestros hijos, creo que vamos a generar una nueva sociedad. Definitivamente, actualmente se han perdido muchos valores y muchos respetos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Antonio. Sí, antes es cierto, nuestro sistema educativo generaba también esa educación y parte de ese respeto hacia todo el patrimonio y símbolos patrios, ¿verdad? No sé si actualmente se mantenga, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? Como esa parte de esa identidad que tenemos como ciudadanos dentro del territorio nacional. Adelante, nuestro siguiente grupo, el grupo número 7. Buenas noches a todos, soy el representante del grupo número 7, junto con mi compañero. Estaremos hablando acerca del artículo 417 en su epígrafe violación de sellos, que se encuentra ubicado en el título 2 contra la administración pública, en su parte especial del Código Penal guatemalteco, decreto 17-73, que dice lo siguiente: quien violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales. Dicho esto, continuamos, compañero. Bueno, les estaré hablando acerca del caso 1, que es un caso muy interesante, que fueron los operativos de clausura en zona 19 en la ciudad de Guatemala. El contexto es el siguiente: el 22 de agosto del año de 2025, en la colonia La Florida, zona 19, policías de diferentes comisarías y en coordinación con la Municipalidad de Guatemala desarrollaron revisiones y clausuran 10 ventas de bebidas alcohólicas por no contar con la patente de comercio. Se confiscan máquinas tragamonedas en locales aledaños. Asimismo, se realiza identificación de registros de personas, procediendo con la colocación de sello por la Policía Municipal y la Policía Nacional Civil, la PNC, y advierten que la ruptura de estos conlleva una denuncia penal si el comerciante vuelve a abrir sin la autorización del juez de asuntos municipales. Ahora bien, los elementos del delito son los siguientes. Como fundamento legal tenemos el artículo 417, que ya se había explicado anteriormente, en donde la materialidad llegaría a concretarse haciendo caso omiso a la advertencia que dio la autoridad
y procediendo el comerciante o cualquier particular a romper los sellos, causando la violación y reabriendo en dado caso su negocio, conservando así la identidad del mismo. Como elemento subjetivo o interno tenemos la conciencia de ir en contra de la advertencia que dio la autoridad y la voluntad de violar los sellos a través de su ruptura o en su caso volviendo a abrir el negocio. El bien jurídico tutelado general es la administración pública. Como sujeto activo tenemos cualquier persona o puede ser incluso el propietario o trabajadores del local. Como sujeto pasivo tenemos el Estado a través de la Policía Municipal y la Policía Nacional Civil, a veces afectada directamente su autoridad en la advertencia. Como verbo rector tenemos un verbo rector principal que es el núcleo de la acción, que es la violación, y como verbo rector secundario tenemos lo que es cómo se va a desarrollar la acción, que es al romper los sellos o reaperturar el local. Como sanción tenemos una multa que va desde los 500 quetzales a los 5,000 quetzales. La forma de persecución es conforme al juicio de faltas y la conducta es de acción, ya que el sujeto activo realiza movimientos corporales para su cometido. Compañero. Bueno, seguimos con el caso número 2, por favor. Como caso número 2 tenemos un operativo de clausura de restaurante en zona 1, Ciudad de Guatemala, donde el contexto es el siguiente. El 15 de junio del año 2024 en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con autoridades municipales, realizaron inspecciones sanitarias en distintos negocios de ámbito penal. Asimismo, indicó que el establecimiento no podrá reanudar operaciones sin la autorización 17 del Código Penal. La materialidad llegaría a concretarse en el momento en que tras la clausura del restaurante por parte del Ministerio de Salud y la colocación de los sellos oficiales, el propietario procede a romperlos y reanudar las actividades comerciantes sin la autorización, incumpliendo la advertencia que dio la autoridad. Como elemento subjetivo, el conocimiento de la existencia de una orden de clausura a través de los sellos colocados en su local y reaperturando la misma, incumpliendo una orden expresa por la autoridad. Como elementos, como bien jurídico tutelado, la administración pública. El sujeto activo es el propietario o puede ser cualquier persona del restaurante que intervenga en la reapertura o en el rompimiento de los sellos. Como sujeto pasivo tenemos el Estado. En este caso, si se dan cuenta, en el anterior fue a través de la municipalidad y de la PNC. En este caso es el Estado, pero a través de distintas autoridades, que es el Ministerio de la Salud Pública y Asistencia Social y la autoridad municipal que ordenó la clausura. Como verbo rector tenemos un núcleo principal que es la violación y como secundario que es a través o cómo se va a desarrollar esa violación, que es a través del rompimiento, la apertura del negocio, en este caso el restaurante. Como sanción una multa de 500 a 5,000 quetzales y la forma de persecución es conforme al juicio de faltas. La conducta de la acción consiste en ejecutar actos materiales como retirar los sellos, reabrir el local y continuar con la actividad comercial pese a la prohibición expresa que dio la autoridad. Un dato interesante es acerca de los sellos. ¿Qué podemos entender nosotros por los sellos? Con esto ya concluimos los casos. Por sello podemos entender generalmente cualquier distintivo que se coloca, graba, adhiere a una cosa para identificarla o asegurar que es el sello. Es una tira de papel o de cualquier material idóneo que por considerarlo infalsificable o difícilmente falsificable debido a lo impreso, firmado o grabado, etc. En ella se deja pegado el objeto de que se trata de asegurar o identificar a lo que se guarda.
La colocación de sellos ha de haber sido ordenada por autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y pudiendo ser obligado o facultado por ella en el orden. Con esto concluyo mi presentación, compañeros. Muchas gracias por la atención prestada. Fue un placer. Muchas gracias al grupo número 7, Kelvin, por su presentación. Ahí voy a agregarle dentro de lo que usted hacía énfasis en su conclusión. Esto podemos también tipificarlo como el quebrantamiento de sellos. En algunas otras legislaciones como la mexicana hace referencia al delito de quebrantamiento de sellos, ¿verdad? Ese ilícito de retirar cualquier sello dentro de cualquier disposición legal que haya sido impuesto, ya sea a un local o cualquier otro tipo de infraestructura que la ley haya determinado como tal. Nos vamos a ir a nuestro último grupo, al grupo número 8. Pero antes de eso les quiero pedir, dejé dentro del grupo, dentro del chat, hay un enlace para que todos me puedan por favor confirmar sus correos electrónicos, el que están utilizando para recibir todas sus notificaciones y con el que ustedes están normalmente conectando. Les pido por favor que me lo puedan ingresar ahí para hacer una verificación. Adelante el grupo número 8, por favor, con su presentación. Solo éramos 7 grupos, licenciada. Les comento, tuve un par de alumnos que no pudieron integrarse en ninguno de los grupos y entonces les di la autorización para que ellos se unieran y pudieran hacernos una presentación del delito que ellos pudieran ahí realizar para que no perdieran sus puntos, ¿verdad? Entonces, no sé si está este grupo ya aquí activo. Buenas noches, licenciada. Disculpe que le interrumpa. Fíjese que le había comentado a Demian ahorita unos minutos antes de que empezara la clase que ayer en la noche todavía escribimos cada uno a diferentes personas y sí ya nos terminaron agregando a diferentes grupos. Entonces ahí estamos entre los 7. Muchas gracias. Va, perfecto. No, entonces con esto estamos cerrando nuestra actividad del día de hoy. Los